Bien. Buenas, mi nombre es Wilfrido Castilla Salas y soy un apasionado de la información y los datos, al igual que un especialista a nivel de las bases de datos. Hoy les quiero comentar un poco de la historia, de dónde nacen las bases de datos, el modelo de entidad-relación, también cuáles son los recursos más importantes para la gestión y almacenamiento de esta información, cómo vamos a crear un modelo de base de datos y adicionalmente vamos a terminar esta secuencia de videos con una parte de gestión de la información y los datos hoy en día. Para iniciar, vamos a iniciar con el tema de la historia de las bases de datos. Acordémonos que las bases de datos nacen alrededor de 1980 con el estudio de la entidad-relación, que es realmente un estudio donde se definen las reglas de negocio para almacenar y capturar esa información. Esto nace en Estados Unidos para la parte financiera y hoy en día se mantiene en la parte transaccional de muchos países y en Costa Rica también. Adicionalmente, en 1990 nace el concepto del SQL, lenguaje que nos permite darle la manipulación y la definición de los datos que nosotros queramos almacenar. Pasamos a la parte del almacenamiento de la información, el procesamiento y todo lo que tenga que ver de recursos computacionales que se requieren para almacenar la información. Hoy en día pues requerimos de al menos una computadora, un servidor de 3 componentes importantes para el gestor de base de datos. Acordémonos que un gestor de base de datos es aquel que nos va a manipular las estructuras de los datos a nivel del almacenamiento. Primer componente es el procesamiento, todo lo que nosotros definamos como CPU, sea un almacenamiento o un procesamiento en standalone, en una máquina local o bien también hoy en día la tendencia es a nivel de nube. También necesitamos procesamiento a nivel de la memoria. Acordémonos que la memoria, las bases de datos o los gestores de bases de datos tienen todas sus estructuras a nivel de memoria hoy en día. ¿Con qué finalidad? Para darle rendimiento, uno de los pilares de las bases de datos. Y ya al final, pues tenemos el almacenamiento, donde van a estar las estructuras, realmente el dato en sí de la base de datos. Una vez que tengamos la información o queramos analizarla, definirla, ya teniéndola basado para una regla de negocio o algún negocio específico, pues nosotros tenemos que hacer un diseño de base de datos. Tenemos en este diseño que tener 3 conceptos importantes, la parte externa, la parte conceptual y la parte interna, que es la que realmente pues, vamos a tener dentro del almacenamiento que anteriormente habíamos definido. Para esto pues existen terceras formas normales, al menos deberíamos de cumplir con la tercera forma normal para definir un buen diseño o una buena estructura de base de datos que nos permita durante el tiempo pues mantener el rendimiento y las buenas condiciones de la información. Para la parte generacional de las bases de datos, recordémonos que las bases de datos nacieron de una forma jerárquica. La segunda generación, la cual yo les comento a partir de 1990 con la parte del SQL, la parte de entidad-relación, pasamos a la segunda generación, que son bases de datos utilizadas para la parte transaccional, específicamente para las bancas y finanzas. Y hoy en día tenemos la tercera generación, que son las bases de datos inteligentes, orientadas a objetos, bases de datos que tienen la parte también de inteligencia artificial. Seguido, pues podemos comentar la siguiente parte, que son la gestión de la información. A nivel de la gestión de la información, recordemos, cuando ya tengamos toda la estructura de base de datos, tengamos toda la parte de entidad-relación, pues tenemos diferentes componentes que tenemos que comenzar a gestar. Gobierno de la información, el modelo y diseño de los datos, retomando la parte de las formas normales para mantener un buen diseño y un buen estándar de base de datos. La seguridad de los datos, hoy en día pues basados en algunas de las normas, entre esas ISO 27001, también el concepto de integración, interoperabilidad entre múltiples plataformas de la información. Acordémonos que el dato por sí solo pues no es nada, tenemos que cruzar información, tenemos que integrar con múltiples bases de datos para que esto nos genere valor agregado a los negocios. Adicionalmente, la parte de gestión de contenidos, la parte de la metadata, que es uno de los componentes más importantes, el conocer la estructura o el modelo conceptual de nuestras bases de datos a nivel de los negocios.
Esto no solo por regulación, sino también para poder determinar un linaje de la información o de los datos. Adicionalmente, pues hoy en día la tendencia es tener también dentro de las bases de datos o las múltiples bases de datos que nosotros generamos a nivel de las compañías o de los negocios, generar un dato maestro, aquel dato o registro llamado Golden Record, que es el mejor registro de mi cliente en las diferentes bases de datos que él se encuentre. Adicionalmente, pues tenemos también conceptos de inteligencia de negocios, data warehouse, que son para almacenar o mantener información de grandes volúmenes de información y poder combinar esa data para obtener un valor agregado y poder, basado en modelos matemáticos o de predicción, generar algún comportamiento específico y determinar algún comportamiento de negocio basado en esa información. También basamos esta temática en calidad de la información. Acordémonos que no es necesario únicamente almacenar la información con reglas de negocio, sino que también tenemos que tener calidad en esa información. ¿Con qué finalidad? Para poder tener el dato exacto, conciso, que realmente me traiga un valor agregado. Tener un buen correo, un buen teléfono, una localización, ya desde el punto de vista de marketing o comercialización de esa información para poder yo generar contactos o campañas comerciales que me traigan un valor agregado. Adicionalmente, las compañías hoy en día pues definen una arquitectura, como definíamos arquitecturas a nivel de hardware, a nivel de software o a nivel, digamos, de la telecomunicación, también hoy en día se define una arquitectura a nivel de los datos. Cómo yo puedo intercambiar la información con socios de negocios, con quién yo brindo información, cuáles datos yo puedo transferir, cuáles datos puedo tender hacia la nube o no puedo tender hacia la nube con la finalidad de proteger la información. Para ir cerrando el tema, recordémonos que las bases de datos han venido evolucionando y tienen líneas específicas de cómo se genera esa evolución. La primera línea es la parte de funcionalidad, ¿verdad? Y la inteligencia artificial que han incluido los gestores de bases de datos para mejorar el rendimiento de las bases de datos. ¿Cuál es otra línea? También, ¿verdad? El rendimiento, una línea de la evolución. Para cerrar todo el concepto de la gestión de la información por medio de las integraciones que hacen con diferentes plataformas tecnológicas. Acordémonos que la tendencia hoy en día pues, es estar en la nube, donde reside en algún centro de datos nuestra información, pero realmente nosotros no gestionamos, ¿verdad?, el concepto de la administración de los gestores de bases de datos. Realmente nosotros lo que gestionamos es un servicio especializado de información. Si querés incursionar en este mundo de los datos y la información y las bases de datos específicamente, puedes investigar y entrar más en este video que hemos generado para preguntas y respuestas.